bienvenidos a este espacio. Ya muchos lo conocen, la mayoría ya han venido. Se llama Go to Save Meetup. También lo tenemos publicado en la comunidad de Ágiles Colombia. Lo que queremos con estos espacios es compartir ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en el día a día. Y también está abierta la invitación a que ustedes, si tienen algo que quieran compartir, si ven una oportunidad de discutir un tema, aprovechen este espacio, se contactan conmigo, pueden preguntar en uno de los eventos que está creado en el Meetup, me escriben al correo, si quieren compartir un tema, si ven algo que sea bueno discutir, está abierto el espacio. Y entonces bienvenidos nuevamente. Hoy va a estar acompañándonos Andreina es coach técnico aquí en Ceiba. Ya las dejo con ella. Gracias. Hola, ¿cómo están? Como dice Diana, mi nombre es Andreina Romero. Mi nombre es Andreina Romero, trabajo en Ceiba, software como coach técnico. Pero, ¿qué significa eso? Lo que yo hago prácticamente es, en este caso, ayudar a los equipos en la parte de implementación de pruebas automatizadas. Ellos llegan con una aplicación y empiezan como a preguntar qué tipo de pruebas pueden usar, qué componentes ellos deberían aplicarle las pruebas. Y entonces hacemos ese tipo de sesiones donde también les ayudo como cuál es el inicio, por dónde comenzar. Además de eso, se hacen unas revisiones de las pruebas. ¿Eso qué significa? Significa que se verifica si la implementación de las pruebas está correcta. En ese aspecto, hemos creado una especie de checklist, donde tenemos unos ítems a evaluar en cada una de las pruebas. Ese checklist lo hemos venido como quien dice, nutriendo, ¿verdad? O sea, a medida que vamos viendo como que un error muy común, lo vamos creando en ese checklist. Y también los ayudo con la parte del Jenkins en integración continua. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Que como una explicación de lo que yo hago. Primero, para que conozcan lo que yo hago aquí en Ceiba. Y segundo, también porque lo que he hecho en esta presentación es una recopilación de esas experiencias, de cómo nosotros podemos hacer que esas pruebas estén bien implementadas. Es un espacio de un resumen de esas experiencias que hemos adquirido aquí en Ceiba. Están enfocadas en las pruebas unitarias y en las funcionales. La idea entonces es que esta presentación ya es la tercera vez que la doy. La primera vez fue en Uruguay en el año 2015 y la segunda vez fue en EPM. Como esta es la tercera vez, me debería equivocar 3 veces, ¿cierto? Más o menos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los conceptos de pruebas unitarias y pruebas funcionales. A mí me gustaría saber acá quiénes han manejado ese concepto de pruebas unitarias. ¿Sí? Todos. Pruebas unitarias, si alguna vez las han implementado. ¿Sí? Y de las pruebas funcionales también. Aquí vamos a enfocar esta presentación, como les decía, en las buenas prácticas de esos dos tipos de pruebas. Porque como sabemos, tenemos pruebas de integración, pruebas de estrés, pruebas de seguridad. Pero acá nos vamos a enfocar en esas dos. Y el último ítem se trata de cuáles son las pruebas que aportan valor al negocio. ¿Sí? Este sería el concepto de una prueba unitaria. Una prueba unitaria, para aquellos que no sepan, o para aquellos que también quieran reforzar ese concepto, es una verificación aislada del código. O sea, nosotros tomamos una pieza de código y la vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Que funcione correctamente, que ese software haga lo que tiene que hacer. Cuando yo digo aislada, quiere decir que voy a verificar cada una de las piezas. Como por ejemplo, acá en este dibujo, deberíamos verificar que el controlador haga lo que tiene que hacer, que dirija los movimientos del dron, por decir algo, que las gire, o que la batería también encienda, que el motor encienda. Ese tipo de verificaciones, como las tenemos que hacer aisladas, ¿qué pasa si una pieza necesita de otra?
nosotros tendríamos que simular esa otra pieza, su comportamiento, para así garantizar que estamos verificando aisladamente esa pieza particular. ¿Qué son entonces las pruebas funcionales? Las pruebas funcionales las podemos llamar que son pruebas de extremo a extremo o pruebas de punta a punta, donde nosotros probamos ya el sistema completo, todas sus piezas ya funcionando en armonía. En este caso, como vamos a hacer verificaciones funcionales, como dice la palabra, quiere decir que puede volar, pero tenemos que hacer esa verificación, que pueda volar, que la cámara se mantenga estable, que se direccione correctamente y que se maneje a control remoto. Ese conjunto de pruebas las podemos llamar funcionales, porque hacemos esa verificación de todas esas piezas juntas. A continuación, vamos a ver un escenario típico de implementación de pruebas. Cuando yo digo típico, significa que es muy común, ¿verdad? Vamos a decir que en Ceiba no, pero sí es muy común en Medellín. Vamos a suponer que tenemos una empresa de software que tiene un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Entonces tenemos, en este escenario tenemos un desarrollador que llega a las 7 de la mañana dispuesto a codificar una historia de usuario. Él llega a las 7 dispuesto, bueno, vamos a ver qué es lo que me toca hoy desarrollar. Qué disposición. Bueno, él todo el día empezó a desarrollar su historia, codificar. Como dijimos que el horario era hasta las 5, en ese sprint él tenía como meta hacer pruebas, automatización. Resulta que él terminó su desarrollo a las 4:45, pero se le olvidó hacer la prueba. O sea, le falta hacer la prueba y le quedan 15 minutos para salir. Entonces, ¿qué hace él en esos 15 minutos? Pues rápidamente hace una prueba que funcione y que le quede en verde ese código. Pues que lo que él codificó en el día lo verifica. Y esa prueba que la hizo en 15 minutos, listo, él se va a su casa contento y al otro día va a repetir el ciclo y esa prueba que funciona en verde, ya, esa prueba la olvidó. Entonces ocurre este término que es quick and dirty. Hizo la prueba de forma rápida y quedó el código sucio, porque la prueba solamente él se preocupó porque quedara en verde. Entonces esta es como la introducción a lo que vamos a hablar. La idea no es dejar las pruebas en verde solo para que pasen. La idea es mantener ese código. Así como nosotros cuidamos el código, o sea, mi código de producción, lo que llamamos código de producción, así como lo cuidamos, así mismo hay que cuidar las pruebas. Entonces por eso es una serie de prácticas, un resumen de las prácticas que nosotros podemos implementar. Vamos a hacer la primera práctica. Vamos a decir la primera práctica. Estas son enfocadas en pruebas unitarias, ¿sí? Código limpio. Nosotros necesitamos hacer en nuestras pruebas un código limpio. Entonces aquí les traigo las 3 claves para hacer un código limpio de las pruebas, ¿sí? Que sea legible y que sea legible. O sea, nuestras pruebas tienen que ser legibles, o sea, legible para mí y legible para mi compañero. O sea, yo no puedo decir que yo entiendo la variable que se llama x, y, z, porque yo sé lo que significa. Yo también debo pensar en mis compañeros, que ellos también entiendan qué significa esa variable. Entonces, por eso, nosotros debemos preocuparnos para que nuestras pruebas sean lo suficientemente limpias para facilitar el mantenimiento. Es decir, que sean simples y expresivas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una prueba que dice test 1, test 2, test 3, esos son mis métodos de prueba. Esos métodos a mí no me están diciendo nada. O sea, realmente yo no estoy revelando ninguna intención de esa prueba. Nosotros deberíamos tener unos métodos que revelen lo que estamos probando. Por ejemplo, consulta de saldo negativo, ¿verdad? Nos dice más que una test 1. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo en preocuparnos por ese tipo de cosas. Veamos un ejemplo.
Este es un ejemplo de una prueba no legible. ¿Qué hacemos aquí? Aquí estamos diciendo, creamos un mock, ¿verdad? Le estamos llenando los datos del empleado. Aquí estoy verificando es que se cree un empleado. Estoy verificando un componente de servicio utilizando un mock. Y lo estamos verificando. No sé si de pronto alguien me puede decir que está muy legible, que está muy claro. Pero sí les digo que se puede mejorar. Sí se puede mejorar y se puede hacer aún más legible. Fíjense cómo esta queda aún más clara. Estamos diciendo, necesito un empleado cualquiera, vamos a decir al servicio, crea ese empleado y luego lo vamos a verificar. En 3 simples líneas yo estoy revelando más intención que en la que tenía anteriormente. Entonces, les repito, eso es lo que debemos buscar, que las pruebas revelen la intención. Esto que vemos acá del build, un employee build, es un patrón que se llama Test Data Builder. No sé si lo han escuchado. Al final, si quieren, les puedo mostrar un ejemplo. De todas maneras, hay mucha información de ese patrón. Es un patrón que permite construir objetos. Entonces nos limpian un poquito más la prueba, porque como veíamos en el caso anterior teníamos varios sets. En cambio, este patrón nos permite con un solo método construir un objeto. Queda mucho mejor la prueba. Vamos a ver la práctica 2. El principio FIRST. Una prueba unitaria debe cumplir con este principio FIRST. Primero, que la prueba sea rápida. ¿Sí? Fast. Yo necesito que mi prueba sea rápida, porque si yo ejecuto las pruebas y tardan, por ejemplo, media hora, 1 hora, yo lo que voy a hacer por rapidez, es decir, voy a hacer commit y no voy a ejecutar las pruebas porque no me da tiempo, ya van a ser las 5, pues voy a hacer commit y voy a dejar eso así. Entonces, ¿qué va a pasar si yo dejo de correr esas pruebas? Si las dejo de correr, entonces ya las pruebas van a perder efectividad, se van a desactualizar, porque como ya ni sé si funcionan o no, entonces yo debería buscar que esas pruebas corran rápido, con suficientemente tiempo que yo diga, ya las ejecuté y estoy segura que puedo hacer un commit. Aquí teníamos casos de una aplicación que se tardaba como 1 hora corriendo las pruebas. Eso es un tiempo muy grande. Si debemos tratar de reducir ese tiempo. Una prueba también debe ser independiente. ¿Qué significa independiente? Que los datos, que la salida de una prueba no sea la entrada de otra prueba. O sea, no debo enlazar salidas ni entradas de las pruebas. ¿Por qué esto? Porque si nosotros ejecutamos las pruebas, supongamos que tenemos solo 3, ejecutamos 3 pruebas y las 3 funcionaron, todas en verde. Pero la segunda vez que las ejecuto pudiera suceder que de ellas solamente me fallen 2, por ejemplo. Entonces significa que yo no tengo garantía del orden en que se ejecutan las pruebas. Esa garantía no la tenemos. El framework más utilizado para pruebas es JUnit. No sé si todos han utilizado JUnit. Ese framework tiene una notación @test y no hay garantía del orden en que se ejecuten las pruebas. Por eso cada una debe tener sus datos de entrada, cada prueba, y de salida. ¿Qué les puedo decir para que esto les sea más fácil? Podemos usar la notación @before que tiene el JUnit. Esa notación se ejecuta antes de cada prueba. Ahí pueden preparar todos sus datos. Una prueba también tiene que ser repetible. ¿Qué significa repetible? Que nosotros la ejecutamos el día de hoy y debe dar el mismo resultado de ejecutarla n veces, hoy, n veces mañana. También significa que si yo ejecuto la prueba en mi computadora, también funciona igual en la computadora de mi compañero, en un servidor de integración continua. La prueba debe ser repetible en todos los ambientes. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que eso suceda? Debo yo provisionar todos los requisitos que esa prueba necesita para correr. Si necesito un archivo, yo debo suministrar ese archivo en una ruta genérica. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una prueba no repetible. Una prueba debe ser también self-validating. Ella misma debe validarse. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que entrar a ver un log para saber si mi prueba funcionó o no. Yo debo saber simplemente si la prueba funcionó o no con un simple assert.
O sea que mucho cuidado con eso de hacer una prueba cuyo resultado yo deba leer para entender si pasó o no. Una prueba debe ser ella misma verificable. Timely. ¿Qué significa timely? Significa que una prueba debe hacerse en el momento justo. ¿Y cuál es el mejor momento de hacer una prueba? Antes de codificar. El mejor momento para nosotros probar es antes de codificar. Es decir, que se recomienda usar TDD. La técnica TDD que consiste primero en probar. Ese es el mejor momento para hacer una prueba. Entonces ya vimos que estos son todos los requisitos del principio FIRST. Aquí está el ejemplo que les decía. Este es un ejemplo de una prueba no repetible. Vamos a suponer que esto sea un inventario, ¿verdad? Tenemos un almacén, al producto le estamos diciendo la fecha de vencimiento es el 24 de octubre, supongamos que es esa fecha. Y nosotros le preguntamos a ese producto si él está vencido o no, y lo verificamos. ¿Sí? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero es para que se vea el ejemplo. Vamos a ver cómo se implementa esta clase producto almacén. El método está vencido utiliza un calendar.getInstance. Acá, ¿cuántos programan en Java? El getInstance lo que hace es obtener una instancia del día de hoy. O sea, él siempre me va a dar un objeto de tipo day, de tipo calendar, cuya fecha es el día de hoy. Entonces fíjense que estoy usando ese componente getInstance para decirle luego, compararlo si está vencido con la fecha de vencimiento. Entonces ya más o menos se han dado cuenta que el error ahí va a ser es que hoy que es 10 de febrero, hoy la prueba va a fallar. Entonces, ¿cómo se les ocurriría que pudiéramos hacer para que esta prueba sea repetible? Porque ya está violando un principio. No es repetible por la fecha, ¿verdad? Pues eso se puede hacer de varias maneras, ¿verdad? Pero yo les voy a presentar aquí una manera de cómo hacer esa prueba repetible. Lo que vamos a hacer es producto almacén y le vamos a crear un componente que se llame timer, ¿sí? Ese componente lo vamos a moquear en la prueba. Lo estamos moqueando acá con el método mock. Y le vamos a decir cuándo a este timer le vamos a pedir la fecha de hoy, tú vas a retornar 24 de octubre del 2015. Y luego hacemos la verificación. Entonces fíjense cómo quedó la implementación del producto almacén. Ya en vez de llamar al getInstance, al calendar, yo estoy llamando al componente timer, el cual no coloqué aquí, pero ya ustedes lo pueden implementar ya usando el calendar o otro tipo de componente. ¿Cuál es la ventaja? Que como estamos dejando esa responsabilidad a otro componente aislado, en la prueba ya lo podemos inyectar. Entonces por eso debemos buscar la manera de que estas pruebas sean repetibles, sea el día que sea o esté en la máquina que sea. ¿Sí? La práctica número 3 es el patrón de las 3A. Es arrange, act y hacer. Este arrange es donde yo debo colocar todo lo que la prueba necesita para ejecutarse. Los datos, si necesita hacer un mock de otro componente, todo va en la parte del arrange. En el act debería ir el objeto, el método que yo quiero probar. Ese es como el acto que se va a hacer. Y el hacer es el conjunto de los hacer, de las verificaciones. Entonces, por ejemplo, cada vez que voy a implementar una prueba, yo lo primero que hago es colocar comentarios. Arrange, act y hacer. Para yo guiarme de cómo más o menos va a ser la estructura de la prueba. Miremos un ejemplo. Este ejemplo no tiene el patrón arrange. ¿Por qué? Primero no tiene un hacer. Yo no le veo ningún hacer, yo no sé qué están haciendo aquí. Aquí dice filtrar cotizaciones, pero no veo que están verificando nada. Y están haciendo como que varios campos o varias secciones y la están creando con un string builder. Pero esa prueba, pues no, la verdad no me dice mucho. La podemos mejorar usando ese patrón. Eso es lo que yo les decía de los comentarios. Para colocar esos comentarios no está mal y de hecho nos ayuda mucho a identificar la estructura de la prueba. Entonces en Arrange estamos diciéndole obtener filtro, búsqueda, cotización, un método, vamos a decirle helper, un método privado que yo puedo hacer para
mejorar la estructura de la prueba. Entonces ahí en el arrange yo estoy creando lo que necesito para probar. En el add ya estoy llamando a mi componente fachada y le estoy diciendo filtrar operaciones. Estoy haciendo ya el objeto que yo quiero probar. Le estoy llamando. Y en hacer verifico que el resultado sea así. Entonces si ven que esta prueba está mucho más clara, mucho mejor estructurada. Un API de dominio, esa es la práctica número 4. Es muy recomendable usar un API de dominio en las pruebas, es totalmente permitido para facilitar entender mejor la prueba. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de blog y tenemos varios componentes. Tenemos un componente publicador, formateador de texto, validador de ortografía. En el ejemplo nos vamos a centrar en probar el validador de ortografía. Por eso yo hice esta prueba acá. Necesito validar la ortografía de todos estos párrafos. Entonces en mi prueba creé el párrafo 1, puse puntos suspensivos porque hay muchos párrafos. Pónganle 10, 20. Y luego yo tengo que agregar esos párrafos en un array list. Los añado todos, pues si hay n párrafos los añado. Luego llamo al detectar errores ortográficos, que es el método que yo quiero probar, y luego verifico cada uno de los errores. Esa prueba, como podemos ver, puede ser muy larga. Entonces, si yo tengo muchos párrafos, tengo que hacer todo ese trabajo para cada uno de los párrafos. ¿Qué pasa si yo uso un API de dominio? Con un API de dominio, yo puedo crear un método, como les decía, un método helper o un método privado. Y lo puedo llamar crear entrada de blog. Ese crear entrada de blog me va a devolver unos párrafos. Fíjense que ya, suponiendo que yo hago mañana la prueba y mañana llega el compañero y mira esta prueba porque tiene que modificarla, va a ser mucho más fácil entender esta prueba porque él dice crear entrada de blog, por más o menos se da una idea de qué hace eso. Luego llaman al método de detectar errores y al final todos los hacer se van a encapsular en un método que se llama verificar errores en entrada. Entonces fíjense que está mucho más claro. Nosotros podemos de verdad usar este tipo de APIs para clarificar nuestra prueba. La práctica número 5. Un concepto por test. Vamos a ver un ejemplo de una taza. Una taza de tomar café o té. Esta taza tiene varias funcionalidades que yo quiero que cumpla. Que sostenga líquido, que se pueda sostener sin que me queme yo los dedos, que sostenga líquido caliente, que se pueda tomar sin derramar. Entonces, imagínense que yo haga una prueba completa de todo eso. O sea, yo al mismo tiempo estoy verificando toda la funcionalidad. Si falla, no voy a estar muy segura exactamente de qué falló. Yo no sé si falló que se estuviera líquido caliente o que se derramó, o sea, no sé. Entonces, todo lo que a nosotros nos ayude a disminuir el tiempo en que pasamos mirando por qué falló la prueba, nosotros deberíamos más bien separarlas en conceptos. Más o menos así, en este caso del ejemplo. Yo debería separar cada una conceptualmente para que yo ya pueda verificar si falla o no falla. Quiero aclarar acá que cuando yo digo concepto significa que es a nivel de funcionalidad. Sí pueden colocar varios hacer. Si necesitan varios hacer para comprobar una sola cosa, pues no hay problema. Sí los pueden encapsular en otro método. Pero aquí estamos hablando a nivel conceptual. Si vemos un ejemplo del código, un ejemplo allí que está probando dos cosas. Estamos probando que se cree una carrera y que se consulte. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Separar. Primero, consultar hacer una prueba que consulte la carrera y luego una prueba que cree la carrera. ¿Sí? Estas son como las prácticas que tengo a nivel de prueba unitaria. No sé si alguno tiene como que otra práctica también que sea útil para mejorar nuestras pruebas que quiera compartir. ¿Cómo vamos hasta ahora?
¿Les dio sueño? ¿O están despiertos? Cualquier duda, de una vez me pueden preguntar. O sea, la idea también es cualquier duda o cualquier comentario lo vamos a hacer de una vez. Ya a partir de acá vamos a comenzar ya con las pruebas funcionales, con las mejores prácticas para ese tipo de pruebas. Como son funcionales, ya sabemos que envuelven ya muchos componentes. Pues si estamos hablando de una aplicación web, o ya desde la capa front-end hasta el final que pudiera ser una base de datos. Pues ya estoy envolviendo ya varias partes. Por eso este tipo de prácticas que les voy a mostrar a continuación ya tienen que ver con base de datos. ¿Sí? Vamos a mirar esta práctica que se llama datos exclusivos para pruebas. Ah, otra cosa, todas las que acabamos de ver aplican para estas. O sea, igualito tienen que ser first, igualito tienen que ser entendibles, igualito tienen que tener esa estructura de arrange, act y hacer. O sea, todo lo que he dicho aplica para estas pruebas. ¿De qué se trata datos exclusivos para pruebas? Y aquí estamos hablando de una base de datos. Vamos a explicar acá otro escenario. Esto es una aplicación que tiene una base de datos. Y esa base de datos la utilizan para desarrollo, para pruebas, todos. La gente de QA, todo el mundo usa esa base de datos. Este es un escenario muy común, ¿sí? De una prueba única. Supongamos que llega Pedro y él ejecuta una serie de pruebas donde necesita que los datos valgan un cierto valor. Él programa sus pruebas y genera la data que necesita para que esas pruebas funcionen, ¿verdad? Luego llega la compañera del mismo equipo, ¿verdad? Diana. Y ella necesita para sus pruebas que la data de Pedro tenga un valor diferente. Entonces ella llega y modifica esa data y sus pruebas pasaron, están en verde. ¿Qué va a pasar entonces cuando llegue Jenkins? Jenkins es un servicio de integración continua. O sea, él se encarga de ejecutar pruebas, compilaciones. Y por lo general, él se ejecuta una vez al día o dependiendo de cada commit, como lo configuremos. Llega Jenkins y ejecuta esas pruebas en esa base de datos, porque dijimos que teníamos una sola. Por supuesto, se le rompieron las pruebas a Pedro. ¿Sí? Se le rompieron las pruebas a Pedro por la data que colocó la compañera. No sé si eso les ha ocurrido alguna vez. Eso ocurre mucho. Acá ocurre mucho. ¿Cuál es el deber ser? Esta recomendación se las doy muchísimo, que tengan una base de datos de desarrollo, exclusiva para desarrollo. Es más, yo diría que hasta cada uno localmente tenga su base de datos. Eso es lo mejor que pueden hacer. Porque entonces en ese momento, si necesitan agregar una tabla o una columna, ustedes deberían hacer un script que les genere ese nuevo esquema, esa modificación. Y ese script ustedes ya lo replicarían a las otras bases de datos, producción u otros ambientes. Y que tener una base de datos de prueba aparte, donde Jenkins puede ejecutar tranquilo sus pruebas. Claro, algunos dirán, pero de todas maneras yo tengo que tener cuidado con la data. Totalmente válido. De igual manera nosotros, para hacer una prueba repetible en este escenario, tendríamos que, suponiendo, insertar un dato y después borrarlo para que la prueba sea repetible, porque si no va a fallar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es algo que recomiendo muchísimo, y hay frameworks que ayudan a tener una organización en el esquema de la base de datos, como por ejemplo Liquidbase, no sé si lo han escuchado. Permite tener versiones de la base de datos y nos permite estar sincronizando las bases de datos de los otros ambientes. Otra práctica se llama Page Objects. ¿En qué consiste esta práctica? Supongamos que tengamos esta página web. Muy sencilla de buscar cita, donde damos el nombre del paciente y el documento. Nosotros, el patrón Page Object consiste en crear una clase. Se puede llamar con el nombre de la página y con el sufijo page. Búsqueda cita page. Y va a contener los métodos necesarios para interactuar con esta página. En este caso, ¿qué sería? Ingresar nombre paciente, ingresar documento de identidad y clic buscar cita. Esa página es la que va a interactuar con esta.
Esa clase es la que va a interactuar con esa página, perdón. Y esa página, para poder interactuar con ella, necesitamos algo como Selenium, en el caso de Java, y Coded UI, en el caso de .NET. Necesitamos ese framework. Entonces, todas esas páginas deberían utilizar ese tipo de framework. Y luego, falta ahora la clase de prueba. La clase de prueba es la que va a utilizar ese page. ¿Por qué hacemos esto? Porque si cambia la página, que es muy probable, pues todos sabemos que siempre el usuario manda a cambiar la página, un nuevo campo, entonces nosotros podemos acceder directamente a la clase page y modificar allí, sin tocar la prueba. Es lo que buscamos, mejorar la mantenibilidad de las pruebas. ¿Sí quedó claro este patrón? Ok, otra práctica, criterios de aceptación bien definidos. Cuando nosotros hacemos pruebas funcionales, por lo general nosotros definimos unos escenarios de pruebas en lenguaje Gherkin. ¿Sí lo han escuchado ese lenguaje? Gherkin. El lenguaje Gherkin consiste en 3 sentencias. Nosotros decimos, dado que estoy, por ejemplo, en mi aplicación Home Banking, cuando ingreso a la sección de transacciones, entonces ahí describo las acciones. Es un lenguaje que nos permite definir el comportamiento de la aplicación. Y existen frameworks que nos permiten automatizar esos criterios. Esos frameworks son JBehave o Cucumber, en el caso de Java. Entonces, una recomendación que les voy a dar a los que trabajen con ese tipo de criterios y a los que vayan a empezar a trabajar con ellos es que no hagan algo como esto. Esto que vemos acá es un escenario acoplado a la interfaz. Vamos a leerlo, ¿no? Dice, dado, como yo les decía, el contexto, dado que estoy en la página de condiciones de uso, cuando hago clic en el botón y coloco el nombre del botón y hago scroll down y hago touch en el enlace aceptar términos, si dice que hago touch es porque debe ser móvil, pues me imagino, y hago touch en el enlace imprimir en PDF nombrado link en la posición 1, estoy dando mucho detalle a nivel de la interfaz, entonces se muestra el PDF en términos y condiciones. Yo he visto escenarios así y esto sí trae problemas porque, como les decía, siempre la interfaz va a cambiar, es lo más probable. El usuario dice, ya yo no quiero un botón, pues ya yo quiero que sea otra cosa, un scroll, quiero que sea un check. Entonces, ¿qué va a pasar con este escenario? Que tengo que editarlo, tengo que cambiarlo. Y va a ser más trabajo para el equipo de desarrollo, tener que actualizar estos escenarios. Entonces lo que va a pasar es que los escenarios van a quedar ahí, en el olvido, y no van a estar actualizados con lo que es la interfaz de usuario. ¿Cuál es mi recomendación? La recomendación es definir escenarios en términos de negocio. Nos olvidamos aquí de la interfaz y vamos a hablar solo en términos de negocio. Entonces dice, dado que estoy en la página de aceptación de la aplicación Cuadrantes, es una aplicación que tenemos acá en Seiba, cuando acepto los términos y condiciones y selecciono la opción imprimir, fíjense que estoy diciendo opción, no estoy diciendo que es un botón, no estoy diciendo que es un check, ni un link. Entonces se muestra el PDF. Ya es muy diferente del que teníamos anteriormente. Cuando haya un cambio a nivel de interfaz, solamente debemos tocar la clase page, que es la que yo les decía. Ella sí tiene que tener todo internamente, todo el detalle de la interfaz. Si hace clic a un botón, si hace check a un check button. Pero acá en los escenarios no coloquemos detalle. ¿Y qué nos va a ayudar a tener escenarios bien definidos? Nos va a ayudar a entender mejor el negocio. Nosotros, ¿para qué hacemos estos criterios en realidad? Es para entender qué hace la aplicación. O sea, que mañana yo entro nueva a un proyecto y yo pueda leer los escenarios y darme una idea de qué hace la aplicación. O sea, no tengo que caer mucho en detalle. Bueno, estas son las prácticas que tengo a niveles funcionales, a niveles de pruebas funcionales. No sé si hay algún comentario, alguna duda de estas prácticas. Porque ahora el punto que viene es específicamente hablar de las pruebas que aportan valor al negocio.
Yo quise agregar este ítem a la presentación porque precisamente en los casos, cuando tenemos código legacy, hay muchas preguntas acerca de qué debo probar. Por lo menos acá en Ceiba nos llegan y nos preguntan ¿qué debo probar? ¿Arranco por este componente o arranco por este otro? Entonces sí es un poquito difícil esa elección de por cuáles pruebas comienzo. Porque a veces también hay un poco de presión, tienes que hacer pruebas. Pero entonces, ¿por cuál arranco? ¿Arranco por las más sencillas o arranco por cuáles? Entonces, mi recomendación es arrancar por aquellas pruebas que aportan valor al negocio. A continuación vamos a ver ejemplos de pruebas que no aportan valor al negocio, para que lleguemos a la conclusión de cuáles serían entonces esas pruebas que sí aportan valor. Un ejemplo de una prueba que no aporta valor al negocio es probar que si el calendar get instance que les mencionaba anteriormente me devuelva algo diferente que este null. No tiene sentido probar, claro, estamos en el contexto del código legacy, ¿no? O sea, estamos diciendo una aplicación que no tiene pruebas, que es muy antigua. En ese contexto no vale la pena nosotros gastar nuestro tiempo haciendo este tipo de pruebas. Primero, calendar es una clase que trae Java, o sea, la hizo un tercero, yo no tengo por qué probar. Eso es algo también que les digo, no debemos probar cosas de tercero. Framework del tercero no lo probamos, nosotros debemos asumir que funciona. Debemos probar en la integración Java. Entonces, bueno, esta prueba no aporta valor al negocio. Miremos este servlet. Este servlet, ¿qué hace? Él lo que hace es hacer forward dependiendo del usuario. O sea, tiene como un código de mapeo y me dice si voy a qué tipo de server voy a ir. Y lo devuelvo, ¿verdad? Y resulta que yo hago una prueba unitaria de cada caso. O sea, verifico cada vez que me envían un código que si es igual al forward que yo estoy esperando. Eso sirve para mapeo de menú. Imagínense que eso sea un menú. Entonces yo no debería hacer pruebas de ese servlet, porque eso es un mapeo, algo que me está mostrando una clase, me está mostrando una página web. Yo no debería invertir mi tiempo en hacer eso. Y lo he visto y con eso se genera mayor cobertura. Pues sí, estoy probando el código. Pero ¿qué pasa entonces con las que sí aportan valor? Otra que no aporta valor al negocio es validaciones en JavaScript. Eso no lo deberíamos probar. Tampoco los constructores. He visto casos también cuando hay una herramienta que se llama Sonar. No sé si la han escuchado, es de análisis estático de código. La herramienta mostraba que en los constructores no se estaba generando pruebas. Entonces el equipo invirtió gran tiempo en hacer pruebas de los constructores. No es necesario. Eso no aporta valor al negocio. Entonces la pregunta sería, ¿qué aporta entonces valor al negocio? Por ejemplo, si tenemos este modelo vista controlador, nosotros pudiéramos colocar, si tenemos la lógica de negocio en el modelo, nosotros debemos enfocarnos en probar el modelo, no el controlador y la vista. Ellos deberían hacer su trabajo. Vamos a enfocarnos en el modelo porque ahí debería estar la lógica de negocio. Entonces, para afianzar más la idea, veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles pruebas aportan valor? Las pruebas que validen las reglas de negocio. Se puede comenzar por la funcionalidad principal y así sucesivamente ir cubriendo funcionalidades. Supongamos en este ejemplo que tenemos una aplicación que se llama Agile Taxi, por ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es la funcionalidad principal de esta aplicación? Pedir taxi. Pedir un taxi. Entonces nosotros deberíamos enfocarnos en esa funcionalidad primero para probarla. O sea, cuando nos digan por dónde comenzar, bueno, la principal. Vamos a probar pedir un taxi. Luego vamos a ir en la parte de aceptar la carrera, aceptar ya el servicio. Y empezamos así sucesivamente a ir priorizando qué tipo de funcionalidad nosotros vamos a priorizar para probar. Entonces eso para que tengan una idea de cuando tengan que enfrentarse al código legacy,
ya saber más o menos por dónde comenzar. No enfocarnos así como que en código de servlets, códigos de validaciones, sino enfocarnos en la lógica del negocio. ¿Qué podemos concluir? Esta es la conclusión pues, a la cual yo he llegado. Me imagino que cada uno de ustedes también llegaría a su propia conclusión. Si yo le dedico solamente 15 minutos al día para hacer pruebas que me funcionen, entonces las dejo así, como veíamos al principio, pues las hago muy rápido y no me preocupo por darle mantenimiento, ¿qué puede originar eso? Bueno, si yo las dejo así, mis pruebas van a ser muy difíciles de mantener. Entonces cuando lleguemos a la hora de estimar, te digan cuánto tiempo te vas a tardar en hacer esa historia. Entonces te acuerdas de que tienes que modificar la prueba, bueno, tengo que meterme en esa prueba que hizo Andreina, bueno, sí me voy a demorar como 2 días más. Entonces ya empezamos a estimar un tiempo mayor, porque necesitamos hacer modificaciones en esas pruebas. Entonces si nosotros estimamos un tiempo mayor, vamos a hacer prácticamente que nuestro cliente, nuestro product owner, nos diga prácticamente que no hagamos más pruebas. No, deja eso así, pues no toques la prueba. Si tú te vas a tardar 2 días más, no toques esa prueba, déjala así, la dejamos para la próxima. ¿Ven? Entonces ya vamos a empezar como a forzar al product owner que nos diga que nos olvidemos de las pruebas. Si nosotros nos empezamos ya a olvidar de las pruebas, entonces el equipo va a empezar a temer refactorizar. Porque entonces si la prueba, pues tengo tiempo que no la ejecuto, o la prueba está en rojo, está rota, entonces prácticamente si me dicen modifica este código, yo simplemente hago ese cambio pequeñito que me dijeron, pero no toco más nada, porque después se rompe todo. No sé si les ha pasado que si modifican un if pequeñito, resulta que se le dañó otro componente por allá arriba. Entonces el equipo va a empezar a temer refactorizar, va a decir que el código se ve bien así, tiene un if inmenso, eso les va a dar miedo como mejorar el código. Y como consecuencia, el código de producción se va deteriorando también. Porque entonces si a mí me da miedo refactorizar, yo lo dejo así, Y ya ahí se va formando lo que decimos el código legacy. Y la deuda técnica también. Y la deuda técnica. Entonces ahí ya vemos como que la deuda en vez de disminuir, como que va aumentando. Y todo eso producto de que yo decidí pues dedicarle solo 15 minutos a la prueba y no le di así como un cariño a las pruebas. Entonces por eso la invitación también en este espacio es que nos tomemos un tiempo para las pruebas, o sea en el día, pues que ya no sean 15 minutos, que si yo llego al otro día y dejé la prueba en verde, pues que yo la mire, que diga cómo la puedo mejorar con este conjunto de prácticas que vimos y con otros que ustedes mismos ya se van a ir dando cuenta y que empecemos a concientizar de que nuestras pruebas son importantes y que debemos también prestarle atención a ellas. Muchas gracias por venir, eso era lo que yo tenía que presentar. Cualquier feedback, ahí está mi Twitter, mi correo, o acá mismo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, comentario? Es el momento que... Otro tip sobre las de TDD, que es bueno, o sea, uno a veces tiene, por ejemplo, una historia de usuario que es, supongamos, retirar de una cuenta bancaria. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y yo qué pruebo ahí o qué casos hago de pruebas unitarias? Entonces uno dice, bueno, entonces hagamos uno que yo tenga 100.000 en la cuenta y retiro 20.000, otro que tenga 80.000 y retiro 10.000. O sea, la idea no es llenarnos de un montón de pruebas que prueban lo mismo, porque ya es pruebas que vamos a tener que mantener también. La idea es probar los casos límite. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué casos límite tengo yo en una transacción de retiro? Bueno, el caso normal, listo. Probar cuando tenga 0, probar cuando voy a retirar un mayor valor al que tengo en la cuenta. O sea, tratar de probar siempre casos límite, no llenarnos de un montón de pruebas que van a probar lo mismo. Exacto, totalmente válido. Y de hecho, hace tiempecito leí un artículo que decía que cuando estamos usando TDD, hacemos la prueba primero. Entonces, generamos una serie de casos que quizás después son como que muchos casos. Y las pruebas son difíciles para mantener. Entonces en el artículo decían, córrelas. O sea, si usted tiene un caso que no es como los que dice Juliana, que no son los casos borde,
usted los demás casos los puede borrar sin problema, porque ya está cubriendo los casos que si caso positivo, caso negativo, caso nulo, entonces ya las demás las puede eliminar, porque si no, él decía que el equipo se llenaba como que más de 200 pruebas que eran casi imposible mantenerlas. Entonces claro, era un artículo muy controversial porque la gente decía, ¿cómo me vas a decir que borre las pruebas? Pero él sí decía que tuvieran especial atención a ese tipo de casos, o sea que ya no los necesitaban, los podían borrar. La pregunta es que si los desarrolladores hacen pruebas, ¿cierto? Más o menos lo que pues si tienes equipos multifuncionales, porque a veces digamos que si uno está trabajando por ejemplo en un sprint, entonces tengo que concentrarme, la mayoría de hacer pruebas pequeñas, aplicando los patrones que estás hablando, pero a veces el tiempo en un sprint no da para probar todo, entonces ¿tengo ayuda o de otro desarrollador o tengo ayuda de alguien de pruebas específico? ¿Cómo lo haces? Sí, acá tenemos equipos que ellos mismos hacen sus pruebas en el sprint, sí. O sea, por lo general no tenemos como que dice equipo especializado en testing de pruebas. No, el mismo equipo de desarrollo, ellos también se encargan de implementar las pruebas. Sí ocurre a veces que no da tiempo en el sprint, entonces ya ahí van aumentando su deuda. O sea, necesitan cubrir ese código que les faltó. También hay casos de equipos donde muy puntuales, donde sí entra una persona exclusiva para hacer pruebas y los ayuda un poquito a desatrasarse. O sea que sí tenemos como que ese es poco común, pero sí lo tenemos. ¿Alguna otra pregunta mientras Andrés comparte? Lo que les quiero compartir son dos cosas que vi en Ágiles 2014 en Orlando. Son dos personas que hicieron unas presentaciones que me llamaron mucho la atención, ¿cierto? Una, un señor oriental que hizo una presentación sobre un tipo de pruebas que se llama Mutation Test, ¿cierto? O sea, si pueden buscar teorías sobre eso, van a encontrar un montón de formas de hacer lo que Juliana estaba diciendo, que es, hey, identifique cuáles son los casos que usted realmente debe probar, ¿cierto? Solamente mirando el código te das cuenta cuáles deberían ser los tipos de datos que deberías usar para probar ese tipo de código, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en un if tú tienes una igualdad o tienes un mayor que, entonces ese tipo de codificación, la misma codificación te dice, ah, bueno, es que como tienes un mayor que, entonces deberías probar el dato que tiene el inverso, ¿cierto? O el dato límite, ese tipo, o sea, hay un montón de serie de recomendaciones alrededor de este tipo de cosas que te van a mostrar escenarios del código y dado un escenario del código, cuáles son los tipos de pruebas que deberías hacer. Entonces eso te ayuda mucho a pensar, a que no repitas siempre la misma prueba, sino a que penses realmente cuáles son los tipos de pruebas que deberías hacer dependiendo del código que tenés. Entonces esa es una primera recomendación. Y la segunda, que era la que me había preguntado Juli, es recomendarles este blog. Yo lo busqué acá como este señor, pues este es el nombre del señor, se llama Eugene Falco, y su metodología es una metodología que él se inventó, un método que él se inventó, se llama Slice and Peel, ¿cierto? Él dice como cortar tajadas y pelar, ¿sí? Este man es un señor que trabaja programando, haciendo mantenimiento de código, dando soporte a código, ¿cierto? Las aplicaciones a las que él le da soporte al código no son aplicaciones que él conoce, no son aplicaciones que él desarrolló. O sea, son aplicaciones que otras personas desarrollaron y que a él lo llaman y le dicen, hey, tenemos un error, hay un bug en el código. Y él no conoce la lógica ni siquiera del código, ¿cierto? No sabe qué hace el código. Y este señor lo que hace es que utiliza esas dos técnicas, que es Slice and Peel, para poder ejecutar en una prueba unitaria alguno de los métodos que esté fallando, ¿cierto? Si a él le dicen, vea, el error está en tal método, él no puede ejecutar ese método porque ese método está embebido dentro de una cantidad de código legacy, ¿cierto? Entonces, las dos métodos que él usa, que es Slice and Peel, realmente es hacer mocks y separar y subdividir como las invocaciones que hay dentro de un método. Entonces, él con esos dos métodos logra ejecutar porciones de código, de cientos de líneas de código, ¿cierto? Y cuando logra ejecutarlas en una prueba unitaria, pues puede empezar a analizar qué es lo que puede estar fallando y terminan corrigiendo los errores. Este señor hizo una demostración en vivo de su metodología, ¿cierto? Es una cosa que él se inventó, y se la inventó porque lleva años haciendo soporte a código que él no desarrolló. Entonces, la demostración que hizo fue que puso un código en ruso, y todas las personas que estaban en el salón pues no entendían qué había en el bendito código ese, ¿cierto? O sea, todo lo que estaba en el código era
era ilegible para todos los que estábamos en el salón, ¿cierto? Entonces él solamente lo que nos iba diciendo es, bueno, entonces vamos a hacer slice. Entonces, ¿cómo hacemos slice de eso? Y ejecutaba el código y el código fallaba o no se podía ejecutar y le salía un error. Entonces le decía, bueno, entonces esta porción de código la vamos a sacar y le vamos a hacer un mock y la vamos a llamar de esta forma. Y vamos a ver si somos capaces de ejecutar. Y volvía a ejecutar, le salía otro error. Iba haciendo slice and peel hasta que lograba ejecutar todo el método. Y cuando ejecutaba todo el método, podía identificar cuáles eran los puntos donde realmente se encontraba el error o el bug, ¿cierto? Ah, vea, es que el bug es que en el escenario en el que esta variable, que no sabemos para qué sirve, es nula, esto se estalla, ¿cierto? Entonces él ponía una validación, aún sin conocer eso, y decía, bueno, esta variable no puede ser nula, entonces más bien si es nula saco un mensaje, y si no es nula hago esto, y corregía los errores, ¿cierto? Entonces en la sala corrigió eso. Acá está el blog, o sea, lo pueden buscar así, Eugene Falco blog, Slice and Peel, y van a llegar a este, ahí va a aparecer de primero en Google, y van a llegar a este blog. Este blog incluye 3 videos que él hizo explicando su metodología, ¿cierto? En estos videos está el ejemplo en .NET, pero él hizo la demostración pues allá, como les digo, usando un código en un lenguaje que ninguno entendíamos, ¿cierto? Entonces ahí él explica qué es el peel, ¿cierto? Que es partir como los métodos en diferentes partes para poder hacer una ejecución basada en una prueba unitaria, o sea, para no tener que ejecutar todo el programa. Y está el slice, que miren que él mismo dice que es simplemente hacer mocks, pero él pues define cómo irlos haciendo ahí. Y luego pues hace la demostración de cómo eso te sirve para poder ejecutar un método con una prueba unitaria, y eso te ayuda a encontrar errores, aún así sin entender el código que tiene ahí. Entonces es un tipo bastante curioso pues que tiene una técnica que ha desarrollado y que le ha servido para dar respuesta a esa necesidad de poder dar mantenimiento a código que ni siquiera conoce. Entonces pues los dos, para que si los quieren revisar, hay información interesante ahí. No sé si eso será lo mismo, yo creo que no, pero hay un caso donde uno tiene que modificar un código, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un if muy anidado y necesitamos solo modificar un pedazo, entonces deberíamos hacer que una prueba que cubra todos los casos, pero si solamente estoy haciendo un pedacito. Entonces lo que también se recomienda hacer es ese pedacito que yo voy a agregar, sacarlo a una clase aparte. Dice, la puedo llamar util, helper, que haga específicamente lo que yo necesito agregar, y a ese pedacito le hago la prueba. Entonces ya digo, no estoy cubriendo todo ese if completo, pero sí estoy cubriendo ese pedacito nuevo que yo estoy agregando. Y si hago eso diario o cada vez que tengo que modificar ese if, ya voy, pues sin querer, ya voy como que llenando una batería de pruebas de las cosas nuevas que estoy creando. Eso yo creo que si no es exactamente igual a lo que dice Andrés, pero es puede ser parecido. Ajá. Es parecido, eso también es muy útil. ¿Quién más tiene preguntas? ¿O nos quiere contar una experiencia de cómo hacen las cosas? Cuando acabas ahí de los datos exclusivos para probar luego cómo corren las pruebas de integración cuando se están desarrollando las cosas al tiempo. O sea, tú dices cada uno en su máquina. Sí, porque ahorita sugerías, tengo mi base de datos, estoy haciendo mi construcción, hago mis casos, corro con esos datos que yo tengo ahí, pero cuando ya vas a unir cosas, ¿cómo haces la prueba? Sí, porque ¿Cómo integras? O sea, bueno, sí, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros, ¿qué debemos hacer? En mi prueba, yo debería cuidar mis datos. ¿Cómo puedo hacer? Una técnica es hacer rollback al final de la prueba. O sea, si yo hago rollback, entonces no estoy rompiendo la data que quedó ahí. O sea, simplemente verifiqué mis cosas, le hice rollback. Cuando esas mismas pruebas se ejecuten en un ambiente de integración, pues no va a haber problema porque hice rollback. Otra técnica es usar lo que les decía de las anotaciones before o after, que ya las tiene el framework de JUnit. Entonces allí yo puedo crear la data que necesito para que la prueba ejecute, y al final en el after le doy un delete a esa prueba. Entonces ya cuando se corran esas pruebas ya en un ambiente integrado, pues no va a haber problema porque yo la creé y luego la borré. Igualito hay que tener, como que dice, cuidado si en el momento del before yo estoy creando data que ya existe. Pues sí, igualito sí tiene que haber una comunicación con el equipo, muchachos, la data de pruebas que estoy usando es esta. Siempre la comunicación debe haber, pero son cosas que ayudan a evitar esos conflictos con la data. ¿Sí? ¿Algún otro? Listo, bueno, muchísimas gracias. Si alguno quiere compartir
alguna idea que tenga, este es el espacio, se pueden acercar y me cuentan. Ojalá saliera algo, o sea, ojalá de aquí saliera el próximo evento programado. Muchas gracias entonces y nos vemos.